Queridos amigos, en este ciclo acerca de los desafíos que nos presenta la cultura actual a los hombres que tenemos fe y que queremos iluminar con nuestra fe nuestro modo de actuar, un tema que me parece muy importante y que viene un poquito derivado de temas anteriores de los que ya hemos hablado, es el compromiso. Vieron que se habla mucho de la falta de compromiso, sobre todo entre las personas más jóvenes. Eso es una realidad que uno ve y que tiene relación con Dios, porque además eh, Dios le da eh, eficacia al compromiso porque hace un compromiso con nosotros, es decir, lo que nosotros llamamos alianza. Vieron que es una palabra, la nueva alianza, la antigua alianza, la eterna alianza. La alianza de Dios entre los hombres es: yo seré el Dios de ustedes y ustedes serán mi pueblo. Es decir, como que hay un Dios que confía en que nosotros podemos decirle que sí a Él de una manera permanente y que Él sabe que nosotros tenemos vaivenes y que muchas veces en nuestra historia somos infieles a ese compromiso, pero Él siempre se manifiesta como fiel, que perdona y que da una nueva oportunidad. Y entonces el compromiso es posible aun cuando ya sabemos de antemano que los hombres somos falibles y que en ese compromiso lo único infalible, lo único permanente va a ser el amor de Dios. Bueno, evidentemente cuando un mundo no conoce a Dios, ni tiene a Dios como norma, ni entiende que hay una alianza que nos propone Dios, ni entiende que Dios espera que nosotros podamos de alguna manera y con nuestras limitaciones cumplir con esa alianza, entonces lo único que experimenta el corazón humano son los vaivenes, que los experimentamos todos, ¿no? Antes pensábamos esto, ahora pensamos esto otro, antes nos parecía que esto era muy importante, ahora ha dejado de tener importancia. Y la experiencia de cambio, que tiene que ver con la experiencia de vida, porque la vida de alguna manera es cambio, ¿no? Es decir, uno se mira al espejo y simplemente se da cuenta, ¿no es cierto?, cómo ha cambiado, cómo ha crecido, cómo ha envejecido, cómo cambia el mundo, cómo cambia la casa, cómo cambian las cosas. Bueno, esa experiencia de cambio evidentemente tiene que tener, por otra parte, una experiencia de algo que se sostiene, que se mantiene. Y entonces, así como nosotros decimos, ¿no es cierto?, que en general lo que se cambian son los accidentes, pero lo que se sostiene son las sustancias, es decir, lo que está substare, ¿no es cierto?, lo que está debajo. Bueno, yo me miro al espejo y me doy cuenta que antes tenía un pelo regio y ahora estoy pelado, pero por otra parte es un accidente tener pelo o no tenerlo, porque la sustancia, yo me miro al espejo y soy el padre Eduardo, el mismo que era y el mismo que soy en este momento. Y entonces hay una experiencia de cambio, pero hay una experiencia de mantenimiento. Y entonces, bueno, ese cambio supone una adaptación, ¿no es cierto? Hay que adaptarse al cambio y esos cambios también suponen una reorganización, ¿no es cierto? De recalculando, como dicen los GPS, ¿no es cierto? Es decir, como cuando nosotros hacemos un giro que no está pensado y entonces hay que replantearse cómo seguimos, pero por otra parte hay una experiencia de continuidad. Bueno, yo les venía contando en estos videos que la experiencia de continuidad en la antigüedad era muy profunda, incluso lo vemos desde la historia, desde la arquitectura, desde el arte, desde la ciencia. Hay siglos en los cuales las cosas cambian poco y en nuestro tiempo esa experiencia de cambio se acelera vertiginosamente, de tal manera que nosotros recordamos 10 años para atrás y el mundo era distinto y las cosas que teníamos eran distintas y las formas en que se pensaba eran distintas, porque, qué sé yo, el hombre, por ejemplo, en la Edad Media,
Elena podía ir 300 años de Jesucristo a buscar la cruz y encontrarla, y el hombre de la Edad Media en las cruzadas podría ir al Santo Sepulcro y recuperarlo, pero hoy nosotros volvemos a la casa en donde nacimos hace 60 años y ya la tiraron abajo hace muchos años, y hay un edificio que no tiene nada que ver con lo que era ese lugar cuando nosotros vivíamos, porque no solo cambió nuestra casa que desapareció, sino que se reformuló todo el barrio, todos los vecinos, toda la existencia de ese lugar que era entrañable y que hoy no existe, más que en nuestra memoria o en alguna foto vieja. Bueno, entonces, como les decía, eso pasó de un realismo en donde lo importante es la verdad que está fuera de nosotros, lo que no cambia, lo que permanece, a un existencialismo, ¿no es cierto?, que es más, bueno, lo que nos pasa, lo que sentimos, lo que pensamos, una mirada menos objetiva y más subjetiva. Eso tiene pros y tiene contras, ¿no es cierto?, como casi todas las cosas en la vida, y entonces ha habido existencialistas que han entendido la necesidad de compromiso. Por ejemplo, Gabriel Marcel, que es un existencialista cristiano, él tiene la experiencia de quedar viudo, y de quedar viudo de una mujer a la que amaba mucho, y entonces él encuentra que esa mujer sigue existiendo en su corazón. Es decir, que él sigue amando, y que si sigue amando a alguien, porque su corazón tiene un objeto. Y entonces él escribe una frase muy linda, que amar a otro es decirle tú existirás para siempre, porque es verdad, ¿no es cierto?, que hay como un compromiso al amar que hace que esa persona, aun cuando muera, aun cuando ya no esté, va a seguir estando en nuestro corazón. Nuestra historia no va a poder desprenderse de esa persona como se puede desprender de una vestimenta vieja que la tira y ya ni la recuerda, sino que va a vivir para siempre en nosotros, porque el amor es compromiso, justamente. Y así como les digo de un cristiano, les digo de un ateo, ¿no es cierto?, porque Jean-Paul Sartre también habla del compromiso, que tiene que ver más como con un contrato, es decir, dos voluntades que se asocian, ¿no es cierto?, y se ofrecen mutuamente una fidelidad, un compromiso, porque entienden que si no hay un compromiso, en realidad no hay capacidad de comunión. Y el hombre es gregario, es decir, el hombre necesita la grey, ¿no es cierto? Es decir, es como un animal que vive en rebaños, ¿no es cierto? Por eso el hombre es un animal político, decimos, porque habita en una polis, habita en una ciudad, es decir, necesita de una familia, necesita de un entorno, necesita sociabilizar, necesita relacionarse, aprende cosas de esa manera, puede cosas de esa manera, ¿no es cierto? Decimos, la unión hace la fuerza, ¿no es cierto? Es decir, evidentemente el compromiso con los demás es algo que el hombre necesita y que no puede estar solamente al vaivén, ¿no es cierto?, al arbitrio de los corazones. Bueno, ¿en qué se debe este problema con el compromiso? Bueno, les decía en estos videos, la cantidad de opciones que tenemos los hombres hacen que sea más difícil el compromiso. Les ponía el ejemplo, cuando nosotros éramos chicos íbamos a la heladería y había helado de vainilla, frutilla o chocolate. Era bastante fácil elegir dos gustos, pero ahora cuando vamos a la heladería y encontramos que hay 124 gustos, no es tan fácil elegir algo, porque además siempre elegir algo supone no elegir otra cosa. Y entonces, evidentemente, cuanto más agrandamos el mundo de opciones, y el mundo de opciones
en nuestro tiempo es enorme, tanto que podemos elegirnos a nosotros mismos según nos autopercibimos o cambiar en nuestras elecciones y percibirnos de una manera en un momento y percibirnos de otra manera en otro momento. Bueno, eso que parece algo maravilloso, ¿no es cierto? Porque entonces hay una libertad que aparentemente creció. En realidad es un engaño a bobos, porque esa multitud de opciones que tenemos los hombres nos confunde, nos atolondra, nos hace muy difícil no solamente el elegir, sino muy difícil el aceptar que dejamos de elegir todas las otras opciones que parecen deliciosas, ¿no es cierto? Porque cuando elijo este chocolate estoy negándome a elegir este otro chocolate que también parece fantástico. Bueno, eso unido a esta experiencia de cambio vertiginoso, ¿no es cierto?, que vemos en nuestro tiempo, modas que tienen que ver con el año, ¿no es cierto? ¿No? Nosotros cuando vemos la historia del vestido, por decirles, vemos, bueno, así se vestía el hombre en el siglo XVI, así se vestía el hombre en el siglo XVII. Por supuesto, en el medio ha habido muchas variaciones porque el gusto siempre ha ido cambiando, pero nosotros decimos, esta es la moda de la temporada primavera del año 2021, ¿no es cierto? Y eso va a cambiar y los colores van a cambiar para la próxima temporada, ¿no? Entonces esa experiencia de cambio que se hace más vertiginosa, esa experiencia de anomia, ¿no es cierto? Es decir, de que no hay normas, entonces evidentemente hacen como el cambio menos normatizado, ¿no es cierto? Es decir, no hay que elegir de esta manera, pero en realidad podemos elegir de cualquier manera. Y después una experiencia de mucho miedo al error, así como les decía que esa libertad que tiene tantas opciones al elegir una opción, porque en realidad evidentemente solo podemos tener una prioridad, tiene que desechar muchas otras opciones que son muy atractivas y eso produce angustia. También el hombre de nuestro tiempo tiene mucho miedo al error y esto es un tema sumamente religioso, porque cuando el error nosotros lo vemos como pecado, es decir, los hombres pecamos, actuamos mal, ¿no es cierto? No elegimos el bien y elegimos el mal. Pero hay un Dios misericordioso que nos perdona eso y que además nos da una nueva oportunidad, ¿no es cierto?, de conversión, de cambio, y esa oportunidad nos la da hasta el minuto mismo de nuestra muerte. Entonces, en el fondo, también el miedo al error, el miedo al pecado es terrible por una parte, porque el pecado es no solamente una transgresión a una ley, sino que es una infidelidad a alguien que nos ama, y entonces en un sentido es muy doloroso el pecado, pero en otro sentido se soluciona muy fácil, basta arrepentirnos y basta pedir perdón, y basta para eso tener inmediatamente el perdón de Dios y una especie de perdón que borra la situación para darnos una nueva posibilidad. Entonces, bueno, eso uno lo ve en toda la vida. Imagínense uno como sacerdote que ha tenido que decir un sí para toda la vida hace 30 años y que evidentemente ha tenido que vivir todos estos cambios en nuestro tiempo. Uno se da cuenta, yo no soy el mismo que dije que sí el día en que me ordené de diácono o el día en que me ordené de sacerdote, a los compromisos que toma un sacerdote frente a Dios. Pero por otra parte, sí soy el mismo, es decir, no soy la misma persona, sé que fui el mismo que estaba en ese momento con 40 kilos menos, ¿no es cierto?, ordenándome de sacerdote. Porque es así, ¿no es cierto? Hay una experiencia de cambio, pero hay una experiencia de continuidad. ¿Y qué es lo que construye? Bueno, la continuidad, ¿no es cierto? Porque si yo en el medio, en estos 30 años, hubiera cambiado mi rumbo 5 veces, evidentemente toda esa perseverancia, ¿no es cierto?, que produce, que pueda construirse una personalidad, una vida, una inteligencia, ¿no es cierto?, todo eso no hubiera pasado.
Y fíjense que yo 10 años fui director espiritual de un seminario en el Gran Buenos Aires, nombrado por el obispo de San Miguel, y en ese seminario, como en cualquier otro en realidad, ¿no es cierto? Uno cuando hablaba con los chicos magníficos y lógicamente enamorados de Jesús, muchas veces ellos decían, bueno, yo por ahora veo que esto es mi camino, por ahora siento que esto es lo que tengo que hacer. Y al contrario, ¿no? Es decir, veían en la actitud un poquito que yo había tenido en mi seminario, como yo voy a morir sacerdote, veían una cierta presunción, ¿no es cierto? Bueno, pero la vida no sabemos un poquito después en lo que deriva, y entonces cómo es que uno puede estar tan seguro, ¿no es cierto? Si hay tanto cambio y hay tantas cosas que después se dan de una manera distinta. Bueno, yo entiendo perfectamente que eso sea así, porque evidentemente, es decir, somos hijos de nuestro tiempo, ¿no? Y a nosotros las cosas que vive nuestro tiempo, tanto sean valores como disvalores, más allá de lo que acepte o rechace nuestra voluntad, nos entra por ósmosis, es decir, somos permeables, ¿no?, a las cosas en las que vivimos. Entonces, un poquito de todo lo que vivimos lo tenemos todos los hombres, simplemente por vivir en nuestro tiempo. Y entonces, claro, uno comprende, ¿no es cierto?, que está bien el pensar un poquito más en el momento y un poquito menos en el proyecto, porque además también cuando uno pasa la vida se da cuenta que de esos proyectos muchos no se han cumplido, ¿no es cierto? Y muchas cosas que uno pensó que se iban a dar de una manera se dieron de otra manera. Y entonces quizás para la persona que es muy comprometida y muy definida y muy objetiva y muy ontológica, le cuesta justamente tener esa cintura para ir aceptando que las cosas han cambiado y que hoy un hijo puede decirnos a nosotros la misma cosa que si nosotros le hubiéramos dicho a nuestros padres, nos hubieran dado vuelta la cara de un sopapo. Pero bueno, pero que está bien y que nosotros no tenemos que actuar de la misma manera que actuaron nuestros padres, sino que tenemos que adaptarnos a estas circunstancias nuevas que nos propone la vida. Pero en el medio yo me pregunto, es decir, ¿cómo puede un matrimonio entenderse a sí mismo como por ahora? ¿No es cierto? Es decir, porque evidentemente, simplemente les pongo este ejemplo, ¿no? Si ustedes alquilan una casa o si ustedes compran una casa, bueno, la relación de ustedes con esa casa va a ser distinta si la alquilan o si la compran. El compromiso que van a tener ustedes cuando tienen que hacer un arreglo, si la alquilan, bueno, que lo pinten más o menos, porque mientras estoy yo quiero tenerlo lindo, pero si la compran y va a ser para ustedes y se la van a dejar a sus hijos, bueno, ustedes van a decir, no, que arreglen bien las paredes y que esta pintura dura 20 años porque acá voy a morir yo y acá van a vivir mis hijos. Entonces lo mismo pasa con el sacerdocio, lo mismo pasa con el matrimonio, con cualquier compromiso, con la carrera que elegimos, con el trabajo que tenemos. Vieron que antes alguien se ufanaba de haber estado 30 años en el mismo empleo y hoy los jóvenes quieren esa experiencia de cambio, ¿no es cierto?, y de por un tiempo. Bueno, es decir, claro, evidentemente, ¿cuál es la camiseta que nos vamos a poner de algo si a los 5 años pensamos cambiar, ¿no? Entonces, evidentemente, si nos vamos a poner la camiseta de algo, si es para siempre voy a ser de este club, ¿no? Y así como también los futbolistas van cambiando de clubes según sus beneficios, ¿no? Y por supuesto uno lo comprende. Bueno, no podemos cambiar de patria según los beneficios simplemente, o no podemos cambiar de esposa según los beneficios, o no podemos cambiar de Dios, o no podemos cambiar de valores. Hay cosas que son permanentes y que necesitan ser permanentes para que el hombre no entre en esta crisis de identidad, ¿no? De mirarse un día al espejo y no encontrar solamente que se le ha caído el pelo, sino encontrar que está frente a un extraño, ¿no es cierto?, frente a una persona que es distinta de la persona
con la cual vivió, ¿no es cierto?, durante toda su vida. Por eso les propongo que piensen en el tema del compromiso, qué cosas realmente los comprometen, qué cosas se mantienen en su historia. Por otra parte, cómo proyectar esto bien, ¿no es cierto?, de una manera positiva. Qué lindo es el compromiso, ¿no? No qué asfixiante es el compromiso, porque me molesta, ¿no es cierto?, tener que seguir viviendo con esta señora, o seguir siendo sacerdote, o seguir trabajando en este lugar, o seguir viviendo en esta casa. En realidad, el compromiso es algo muy lindo, ¿no es cierto?, y que permite al hombre construir proyectos a largo tiempo, y eso es extraordinario, porque evidentemente la perseverancia logra cosas que evidentemente incluso pueden trascender hasta la propia vida, ¿no es cierto?, porque esa perseverancia se va contagiando, y vieron empresas familiares o casas, ¿no es cierto?, en donde los hijos siguen viviendo, que fueron las casas de los padres, o heredades, ¿no es cierto?, como llamamos, ¿no es cierto?, que serían cosas que se transmiten de una generación a la otra, y que distintas personas las viven con el mismo compromiso. Por eso, evidentemente, iluminar el compromiso a los ojos de Dios, que plantea una alianza perpetua, sabiendo que nosotros somos cambiantes, pero existiendo la posibilidad del perdón, la posibilidad de la conversión, la posibilidad de empezar de nuevo. Evidentemente eso hace que nosotros podamos construir una idea de compromiso para siempre, que no esté basado en nuestros vaivenes, sino que esté basada en la perseverancia de Dios. Por eso nos casamos en la iglesia, ¿no es cierto? Y es un compromiso no de dos, sino de tres, ¿no?, en donde el hombre y la mujer se comprometen a amarse y a respetarse durante toda la vida, pero Dios se compromete en darles las gracias necesarias para que puedan cumplir con ese compromiso, ¿no? Y lo mismo en el compromiso sacerdotal. Así que les dejo la bendición, que Dios los bendiga y los proteja, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.